¿Qué está circulando? ¿Qué está circulando? Señor José Domingo, Mujer, caramba. estamos circulando nosotros con las informaciones. Siempre nos ponemos colores parecidos, Sí, como si nos chico. pusiéramos de acuerdo, ¿Dónde ¿verdad? vamos a cantar? Caray, ¿Verdad? sí. Como decimos los venezolanos cuando coincidimos más o menos en la Sí, vestimenta. sí. Pero bueno, muy buenos días para ti y para todos nuestros amigos que están conectados desde muy temprano, agradeciéndoles también, al igual que tú, las bonitas palabras que han dejado con sus respectivos comentarios en la programación que queda colgada en el canal, agradeciendo precisamente los invitados que hemos tenido no solamente durante esta semana, la semana pasada y la semana anterior. Sí. Así que muchísimas gracias a todos ustedes y además por esta solidaridad y esta constancia. Todos los días tenerlos aquí es un compromiso que nos ratifica una vez más que tenemos que seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo. Hay un crecimiento del canal que se está viendo. Sí. Orgánico, como digo yo, nuestro crecimiento orgánico, sin escándalo y sin humo, tratando de llevarles a ustedes las noticias desde aquí, desde Caracas, Venezuela, y voy a recalcar desde aquí, desde Caracas, Venezuela. Que por cierto, el profesor Ivo Hernández, ayer cuando cerraba la conversación con nosotros, dejó un tema con puntos suspensivos que es importante que lo abordemos en algún momento. Sí, señor. Y es hacer un análisis, una crítica en cuanto al tratamiento, la postura y lo que han hecho los medios de comunicación social en Venezuela desde hace unos 25 años para acá, porque ayer hubo reminiscencias en el programa porque le pedimos un análisis del 4 de febrero para acá e hizo un compacto extraordinario y habló de las élites y de los medios de comunicación con relación a Chávez para acá. Y tú lo ves hoy en día, cuando hay colegas que tú estás en la calle y está la noticia, porque sabes que está la noticia y con un gran miedo, con un gran sigilo, con una gran... Hay colegas que ni siquiera nombran a Alex Saab ni a Raúl Gorrín. Sí. Imagínate tú las cosas. Entonces, hay que hacer un balance de cuál ha sido la postura de Venevisión, de Ven, de Unión Radio, de todas estas cadenas y de los colegas y de la gente porque pasará a la historia y nosotros... Oye, y eso tiene que contarse algún día en las escuelas de comunicación social. La manera como durante un periodo nefasto en el país pues imperó la censura de una forma sorprendente y hasta grosera. Sí. Porque, oye, la noticia de hoy, que es con la que no solamente tu vecina comentaba, porque sigue, y ahora sí vamos a entrar en materia, porque sigue estando el asunto como muy confuso en cuanto a si se detuvo o no, si detuvieron o no a Raúl Gorrín y a Alex Saab. En esto solamente un pequeño paréntesis para cerrar lo de los medios de comunicación social, porque hay como una noticia muy notoria que una colega regresa después de un tiempo, que la sacan de su trabajo en una estación de radio que pertenece a una cadena, y entonces hay todo un boom porque la señora regresa. Y entonces, bueno... Que la habían sacado porque la forma como la sacan... mencionado a María Corina y su premio Nobel. Ajá, y entonces, oye, aquí no pasó nada, pues, ¿no? Entonces yo entro por la puerta grande de nuevo otra vez a la estación, que es mi casa de toda la vida. Cuando la botan y le dicen cállate y tú no tienes vida aquí. Entonces, ¿dónde está la dignidad de la gente? ¿Dónde están los principios? ¿Dónde está lo que tú aprendiste en las universidades? Ya que tú hablas de que esto se tiene que decir en las universidades algún día. Sí, esto se tiene que contar en las universidades, en las escuelas de comunicación social. Este periodo se tiene que narrar, contar como un momento en el que la prensa se doblegó. Pero a lo mejor cuando todo esto pase, los grandes héroes de la comunicación serán ellos y no unos que nos quedamos aquí cosiendo. Bueno, yo me siento muy orgullosa de la labor que estamos haciendo y además me siento muy orgullosa de la comunidad que hemos logrado, porque nuestra intención desde que arrancamos con este canal y antes en Radio Caracas Radio,
Nuestra intención siempre ha sido presentarles a ustedes todas las posturas y tratar de ser lo más objetivos posibles en un país tan polarizado. Así que, bueno, oye, déjame apagar esto. Entrando un poco más en materia. Un reconocimiento a Jaime Nestare. Por supuesto. Entrando un poco más en materia, en cuanto a esta noticia que comentaba tu vecina, que me da mucha risa porque Betsy aquí en el chat comenta, la vecina se la debe pasar en la ventana viéndolo porque lo sabe todo. Ayer circuló, primero publicado por Alberto News, pero además había sido una nota que después sale en Reuters, en la agencia de noticias Reuters, y después ratifica Caracol Radio, sí, en la que dan cuenta de la detención de Alex Saab y de Raúl Gorrín. Alberto News, como comentaba tu vecina, señalaba en su nota que era una noticia que estaba en desarrollo, pero que según algunas fuentes jurídicas que ellos habían consultado, ambos habían sido detenidos en un operativo conjunto entre el SEBIN y el FBI. Y habían sido detenidos en la madrugada del martes, recordemos ayer miércoles, esto circula el miércoles en la tarde, en la madrugada del martes se había producido estas detenciones en Cerro Verde, que sí, es el lugar donde ambos tienen sus viviendas. Ustedes estaban trabajando ayer aquí a esa hora y yo me acerqué para enseñarles la confirmación que me estaba llegando de Radio Caracol. De la nota. De la nota, sí, de Radio Caracol, que insistían que sí, que ya listo, había sido detenido Alex Saab. ¿Qué ocurre después? El abogado aparece, y eso también lo publica El Espectador de Colombia, el abogado de Alex Saab, unas horas más tarde, unas horas al poco tiempo, confirmaba, aseguraba que Alex Saab, en el caso de Alex Saab, que es el que más revuelo ha causado por cuanto, recordemos, estuvo hasta hace muy poco como encargado de un gabinete ministerial y fue destituido por Delcy Rodríguez. El abogado aseguraba que estaba en su casa y no tiene orden de captura. Señalaba el abogado que estamos hablando de Luigi Giuliano. Él afirmaba que había conversado con Alex Saab, que había estado conversando con él, que Alex Saab le dijo que en algún momento, que estaba esperando como unas instrucciones para hacer lo más institucional posible en cuanto a desmentir lo que estaba circulando, que no había sido detenido y que le sorprendía porque además él ya había sido indultado y que no tiene ningún tipo de problema con Estados Unidos. Porque recordemos que además estaban señalando que Estados Unidos se lo quiere llevar, lo quiere extraditar para que responda ante los casos de corrupción que en los que Estados Unidos insiste estuvo incurso. Parece que esto es una solicitud que hace Washington a Delcy Rodríguez. Eso es parte de lo que también se está filtrando. En lo que quiero comentar, y que yo me imagino, no sé si tú pensarás igual, es que hay todavía como muchos escenarios abiertos. No hay suficiente información, todavía no aparece este comunicado de Alex Saab indicando que está en su casa o que está en libertad. De Raúl Gorrín tampoco se sabe mucho, incluso hubo en algunos portales de noticias o en algunos posts publicados en Instagram que insistían que sí, que había sido detenido, que sí había habido la colaboración del FBI, que habían visto el ingreso de algunas camionetas al helicoide en el SEBIN. Para cerrarlo, el abogado dice que hoy, antes del mediodía, va a hacer una aparición. Sí. Y que va a hacer una declaración. Sí, pero que estaba esperando como las instrucciones institucionales. Quiere hacerlo de la manera más institucional posible, según el abogado. Sin embargo, es importante que sepamos que Alex Saab no ha aparecido todavía. No. Quien aparece, y eso lo comentan también en algunos portales, es la esposa, Camila Fabri, sí, que recordemos que es la presidenta de la misión Vuelta a la Patria. Porque él no es bueno hablando, Alex Saab. La señora con su italiano, a lo mejor con su... Sí, no sé, ayer se veía... Su lengua natal es la italiana. Claro, ayer llegaba un avión con deportados desde Arizona a Texas y ella estaba allí en el aeropuerto. Entonces, un poco lo que decían es, si esto había ocurrido en la madrugada del martes, estas detenciones, ya de martes para miércoles, ya era miércoles en la madrugada,
cómo aparecía Camila Fabri allí en esa comitiva que recibieron a 270 venezolanos deportados, y están las imágenes en el momento en el que ella les está dando la bienvenida. Lo cierto es que, bueno, Jorge Rodríguez, ante una pregunta de una reportera, dice, se excusa y dice que no, a ver, vamos a ponerlo aquí textualmente, evadió responder y señalaba, yo soy diputado, no formo parte del ámbito de mi atención, esta información no forma parte del ámbito de mi atención y no tengo información sobre eso. Y a eso se han acogido una gran cantidad de periodistas para informar. No, mira, lo que hay es esto. No, yo no opino, yo no sé, yo no me meto en eso, esto ni siquiera voy a contrastar las opiniones, abro mi programa sin hablar de eso, sino solamente lo único que se sabe es que Jorge Rodríguez dijo que eso no era problema de él porque eso no es de su competencia. Vamos a pasar a otro tema. Y listo, pero también en este caso también es importante. Sí, interesante, ¿no? No, sí, parece que fue una cosa minúscula de breves segundos, sin mencionar ni siquiera los nombres de los que están, que bueno, a todas estas, esperar la confirmación de la nota. Esperar si efectivamente, bueno, porque además en Reuters señalan que toda esta información la suministró un funcionario del FBI, estas detenciones, y entonces por eso lo están dando como un hecho confirmado, pero al final de cuentas aquí no hay nada confirmado hasta que no haya un vocero oficial que, bueno, muestre y explique las razones por las cuales tanto Alex Saab como Hugo Ring han sido detenidos. Eso es interesantísimo. ¿Quién puede ser un vocero oficial en estos momentos en que estamos viviendo? ¿Quién es un vocero oficial? O sea, ¿quién va a informar sobre esto? Bueno, no. Marco Rubio, la señora Delcy, ¿quién puede? Porque el otro Rodríguez dijo que no, eso no es problema. Que no está en su ámbito. No está en su ámbito. Sí. Bueno, lo cierto es que además a esto se le suma el hecho de que en Venezuela, en su artículo, la Constitución venezolana, en el artículo 69, porque como se habla de la extradición, pero en este caso sería solo la extradición de Alex Saab en caso tal de que se hubiese producido de verdad estas detenciones, el artículo 69 de la Constitución señala que la República Bolivariana de Venezuela reconoce y garantiza el derecho de asilo y refugio. Se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas. Pero a veces yo siento que estamos parados en un país que no tiene constitución. No, a veces siento que estamos parados en un país que no es un país. Bueno, además. A veces siento muchas cosas con relación a esto, y era lo que le decía a Ivo, y lo he reiterado con otros invitados. Nosotros hemos venido tragando una serie de aberraciones jurídicas y seguimos avanzando y avanzando y avanzando. Y yo no sé cómo empezar de cero para poder limpiar todas estas cosas, porque habrá en el tiempo gente que empiece a cuestionar, no, mira, esta ley de amnistía la aprobó esta asamblea y esta asamblea no es legítima, es porque y Maduro nunca fue legítimo. Y entonces... Pero nosotros aceptamos todo esto, y hay una asamblea de 2015, y hay un Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, y está este Tribunal Supremo de Justicia, y entonces, y no sé cuántos presidentes hay ahorita en Venezuela. De borrón y cuenta nueva. No sé, mujer, no sé cómo se hace eso. Bueno, yo de verdad. Entonces tu vecina tiene razón. Nosotros vivimos en un país que no aburre nunca. No aburre. No se fastidia porque nadie. Además, ayer en la tarde, bueno, estaba fijando postura la conferencia episcopal en cuanto a la ley de amnistía y la solicitud de la liberación de todos los presos políticos. El cardenal Baltasar Porra también ha sido muy insistente y muy contundente en todo este tema de la liberación de los presos políticos, pero tienes razón, pues, o sea, estamos en un país en donde las leyes, que por cierto, también Jorge Rodríguez comentaba lo de la ley de amnistía y señalaba que eso será muy pronto, porque recordemos que el martes no debatieron sobre esta ley, no hubo debate en el Congreso de esta ley, que no sabemos, después de lo que has planteado, este Congreso va a ser legal. Hay una necesidad de reacomodo, de reacomodo y de poner las cosas en orden en la casa. Pero Jorge decía que bueno, que va a ser muy pronto,
que esta ley es el aporte inicial para el comienzo del diálogo, pero no cerré el punto en el que quería comentar que Raúl Gorrín simplemente tiene la recompensa por quien indique sobre él en Estados Unidos. Él es uno de los más buscados. Sí, cómo no. Sobre él pesa una recompensa. Y nosotros hemos mostrado algunas de sus propiedades en Florida. Que están incautadas. Que están congelados todos esos bienes, pero bueno, esta historia continuará. Sí. Y nosotros en lo que tengamos información al respecto, por supuesto, la compartiremos con ustedes porque sigue siendo una incógnita y en lo que habrá que es esperar a ver si en algún momento surge la confirmación de que finalmente fueron detenidos Alex Saab y Raúl Gorrín. Comentaba lo de la ley de amnistía, lo que decía Jorge Rodríguez en cuanto incluso a la detención de Gorrín y Saab, pero ayer también se produjeron unas excarcelaciones importantes. ¿Cómo no? No, todas son importantes. Es verdad. Siguen siendo todas muy a cuenta-gota, sí. Pero ayer, y recuerdo que lo habíamos comentado muy recientemente, hablábamos de la señora Yosida Vanegas, que había septuagenaria, que había sido detenida, que su hijo está detenido, que había sido detenida cuando regresaba al país precisamente para ocuparse de la detención de su hijo. Y bueno, en ese momento la privaron de libertad. Bueno, la señora Yosida Vanegas fue excarcelada el día de ayer, al igual que nuestro colega Rory Branker, editor de La Patilla. Finalmente fue excarcelado, pero también ayer hubo, en la tarde, desde la mañana, hubo algunos momentos de mucha tensión porque circuló la información de la detención del corresponsal de la Deutsche Welle. ¿Cómo es que se llama el chico? Espera para ver, tú lo tendrás por allí. Al poco tiempo lo soltaron, ¿no? Lo liberaron. Sí, pero quiero buscar su nombre porque aquí, Álvaro Algarra, periodista venezolano acá, corresponsal de DW acá en Venezuela, en Caracas. Circuló como a las 11 de la mañana, algunos oficiales se presentaron en su casa, se lo llevaron detenido, pero a las pocas horas después la familia confirmaba al Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa que había sido liberado. Lo cierto es que DW recientemente, 2 días antes, había publicado y está colgado en YouTube un documental sobre el primer mes de la captura de Nicolás Maduro. Así que esta noticia también circulaba el día de ayer, así como también la liberación de 4 trabajadores de Corpoelec en Bolívar y los 4 hinchas deportivos, que ese caso yo recuerdo que lo habíamos mencionado acá, el caso de unos tachirenses que venían a ver un partido de su equipo y habían sido detenidos a la altura de Maracay. Bueno, también fueron excarcelados. Y también, la hija de la muchacha que se desmayó. La descubrieron ya dónde está la señora. Porque es que hay muchos desaparecidos. Claro, siguen en desaparición forzada, pero ya saben, no podemos decir gracias al desmayo de la señora, no, que lo comentábamos ayer, en la convocatoria que hizo la Federación de Centros de Estudiantes en la Plaza del Rectorado para solicitar la liberación de los presos políticos. La señora que daba su testimonio porque no sabía dónde estaba su hija detenida, no desconocían en qué cárcel estaba, y pues apareció, según la nota publicada en el Nacional, ya saben dónde está detenida. Pero iba a comentar también que fue excarcelado Jaime Dos Reis, el portugués, venezolano portugués, que también estuvo privado de libertad. Muy bien. Así que, bueno, José Domingo, seguimos teniendo muchísimas informaciones. Muchas. Un sector de la oposición se reunió con Rodríguez, ¿no? Va a aceptar sentarse con Delcy Rodríguez. Esto lo comentaba ayer Enrique Capriles. No, creo que salió en un comunicado de Stalin González. Todos, y Enrique también, comentando que habían aceptado sentarse a conversar acudir al llamado que les habían hecho. ¿no? Palabras más, palabras menos. Sí. Pero también ayer hubo esta reunión o evento para conmemorar los
el 4F, y en esa actividad el ministro de Interior, Diosdado Cabello, señalaba que la importancia de mantenerse muy unidos, porque si no se mantenían unidos, no iba a quedar ninguno, porque se los iban a ir comiendo uno a uno. Además, en ese acto destacaba Diosdado Cabello que como el pueblo chavista todavía seguía, bueno, cohesionado en cuanto al tema de lo que había sido la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Ese es un gran tema para hablarlo con el doctor Baroni. Sí, pero que además él señalaba que toda esa oligarquía que había aplaudido la incursión de Estados Unidos al país no iba a gobernar nunca más en Venezuela. Así que bueno. Hay un dato solamente, y que lo vamos a estar trabajando en los próximos días, que lo dejamos colar ayer y creo que antier también, con relación a la postura del movimiento estudiantil. Se lo asomamos al profesor Ivo Hernández y lo dejo aquí nuevamente para las consideraciones de ustedes, porque el movimiento estudiantil está convocando a todos los venezolanos a una gran marcha este 12 de febrero a favor de que se concrete la transición democrática. ¿Esto a ustedes les parece responsable? ¿Les parece prudente? ¿Les parece conveniente en estos momentos? Bueno, ahí les dejamos. Quiero hacer una pie de página a esta nota, porque esto lo recoges de un post publicado, pero yo... Sí, porque Juan Carlos Sosa Purva le responde a Orlando Bendaño, que es quien pone la información, y le parece irresponsables. Claro, y ahí es donde quiero detenerme. Busqué la convocatoria de los estudiantes para ver qué era lo que los motivaba a esta gran convocatoria del 12 de febrero, y la convocatoria es para exigir la liberación de los presos políticos. Okay. En ningún momento se está hablando de impulsar y concretar la transición. Es decir, ahí es donde se le está dando como el cambio de lectura a lo que es la convocatoria de los estudiantes. Insisto, la nota publicada y la convocatoria de los estudiantes es para solicitar, y la podemos leer de acá. No, me parece excelente. Movimiento estudiantil reanuda las protestas en Venezuela para exigir la liberación de todos los presos políticos. La convocatoria es para exigir la liberación de los presos políticos. Que en eso estamos todos, porque Baltasar Porras se unió a la vigilia, etcétera. Todos queremos que salgan todos los presos políticos, pero es conveniente en estos momentos decir la calle de nuevo, perdimos el miedo. No hay que caer en provocaciones, lo dije ayer. Yo creo que esa debería ser la consigna. Hay que visibilizar algunas cosas que están ocurriendo. La familia de los presos políticos siguen en vigilia a la que tú acabas de comentar, algo que me parece excelente. Se une la iglesia precisamente para respaldar esta solicitud de liberación de los presos políticos, porque además no es darles amnistía, porque es reconocer que cometieron un crimen que no cometieron, pero la protesta se debe hacer de forma pacífica, sin caer en provocaciones, y hacerse de manera muy responsable. No hay que buscar ganar, ¿cómo es que dicen? Pescar en río revuelto. Okay. No se debe pescar en río revuelto, ni a incendiar, ni incitar a que la protesta pacífica o las vigilias pacíficas, y donde se reza, donde se solicita, donde todo ha sido cambien. Pero tal y como están las cosas, puede haber infiltrados, puede haber gente que está, quién está detrás de esas. Eso es lo que se coloca como muy irresponsable. Y eso es muy irresponsable, y ahí me uno a ese reclamo. Pues. Es irresponsable en estos momentos tan tensos, en donde todavía estamos, incluso aquí no hemos escuchado que digan que se levantó el estado de conmoción exterior, por ejemplo. Esto continúa, entonces hay que ser muy responsables. Nosotros tenemos muchos años de experiencia. Tú ayer decías algo que es muy cierto. La juventud, los estudiantes, siempre todos hemos pasado por esa etapa, y todos en algún momento hemos sentido, ¿verdad? Sí, antes hablaban de sarampión juvenil. Por supuesto. Que todos los estudiantes son comunistas. Por ejemplo. Vale, ¿no? también. Sí.
pero es importante que ese tipo de cambios en la información, que de repente ese giro que se le da a la hora de escribir un post, es el que se debe evitar. Así que bueno, voy a dejar nuestro resumen de noticias hasta acá porque está el doctor Baroni ya conectado y muchas cosas para conversar con él, pero es que hoy las noticias están... Claro, había demasiada información para compartir con ustedes.